Este es un script desarrollado en MATLAB con el objetivo de capturar un evento externo. Para el desarrollo de este ejercicio, el evento externo es la acción que ejercemos o ejecutamos sobre un pulsador o sobre un botón que a través de una tarjeta Arduino conectamos con MATLAB. En este momento el botón está presionado, por lo tanto vemos en la señal un nivel de alto. En el momento en el que dejamos de presionar, vemos que el nivel de la señal cae a un nivel bajo o a un nivel de 0 voltios. Entonces, cuando hacemos presión, el nivel de la señal pasa a un 1 lógico. Cuando dejamos de hacer presión sobre el botón, el nivel cae. La frecuencia del evento o la frecuencia con la que ocurre el evento es de acuerdo a la aplicación o a lo que el usuario requiera en su diseño. Entonces la idea es explicar cómo se hace esta obtención de los datos, explicando también el circuito mediante el cual se hace la adquisición. El circuito es muy básico, no va a requerir mayor detalle y por lo tanto el objetivo de este video es documentar la forma en la que se hizo el script o las líneas de código requeridas para poder implementar este programa o este script que nos permite capturar una onda cuadrada. Vamos a detener con el botón de parar, vamos a detener la adquisición de los datos y con eso no generamos un error en el command window en el momento de cerrar nuestra aplicación. La fuente bibliográfica o la referencia bibliográfica o el material de apoyo que utilicé para el desarrollo del script que les estoy presentando ha sido publicado por el ingeniero Rodrigo Franco en un valioso aporte que se denomina MATLAB y Arduino adquisición de datos. En este nos enseña a capturar una señal pero analógica y es suministrada por un potenciómetro, el cual de acuerdo a su posición arroja o entrega al Arduino un nivel de voltaje que puede variar en un rango determinado. Este es un esquema del circuito que estamos utilizando físicamente para suministrar la onda cuadrada que hemos previamente visualizado a la tarjeta Arduino, y la tarjeta Arduino vía USB la comunica con nuestro PC, el cual ya la procesa o la recibe MATLAB y nos la muestra en el gráfico. Como podemos apreciar, de la tarjeta Arduino polarizamos con 5 voltios. Por el cable rojo tenemos una polarización de 5 voltios positivos, por el cable negro tenemos 0 voltios. Vemos que el pulsador, bueno, tenemos una configuración pull down. Generalmente la resistencia de pull down es una resistencia de 1 kilo ohmio y funciona para aterrizar la señal que se le va a entregar al Arduino. Entonces el pulsador va conectado a 5 voltios, la señal del pulsador se entrega al Arduino en un divisor de voltaje y aquí tenemos la resistencia de pull down, la cual es de 1 kilo ohmio. Entonces, como podemos apreciar, el circuito es básico y es el que utilizamos para generar los pulsos de la onda que acabamos de visualizar o la onda cuadrada que acabamos de visualizar. Entonces, presionando el pulsador tenemos un nivel lógico de un 1 o 5 voltios y soltando el pulsador tenemos un nivel lógico 0 bajo o 0 voltios. Este es el código o el script que se desarrolló en MATLAB para hacer la correspondiente captura de los datos. Entonces, en esta línea lo que hacemos es declarar e inicializar un objeto tipo Arduino que hemos llamado A y lo vamos a comunicar por el puerto COM3. Esa parte la podemos verificar en la ventana de administrador de dispositivos. Hay muchos recursos en internet que explican cómo hacerlo, por lo tanto pues la idea es no entrar en ese detalle. En esta línea definimos una frecuencia de muestreo. Vamos a tomar de una frecuencia de 50 Hz. Aquí tenemos el número de muestras
que para este ejercicio vamos a tomar unas muestras, un tamaño de 1000 muestras. Tenemos la respuesta o la onda cuadrada que queremos visualizar. La hemos inicializado con un vector columna de ceros. Nos damos cuenta que tiene n filas por una columna, donde n vale 1000. Entonces tenemos un vector columna de 1000 elementos inicializados todos en 0. Definimos un vector de tiempo con el comando linspace e indicándole que vamos a iniciar en 0. Vamos a ir hasta el resultado de esta operación es aproximadamente 20, 19,98 más o menos. Es 999 dividido en 50 y es el límite superior del intervalo de tiempo en el cual queremos realizar la gráfica. Aquí estamos diciendo que en este intervalo de tiempo vamos a tomar 1000 muestras. Entonces, entre 0 y 20 segundos aproximadamente vamos a tomar 1000 valores diferentes. Definimos un objeto tipo line llamado L1. Este va a ser nuestro gráfico. Inicialmente estos dos parámetros no los definimos. Decimos que la línea que queremos en este gráfico va a ser de un color rojo, red en inglés, y que el ancho de la línea, el line width, sea de 2 píxeles. Es lo que estamos diciendo en esta línea. En estas dos líneas lo que estamos es definiendo los límites del gráfico. Vamos a decir que el eje vertical o el eje Y va a tener un rango de 0 a 1.1. Esto con el fin que nos deje ver con comodidad lo que pasa exactamente en 1. Tenemos que en el eje X vamos a definir un intervalo que inicia en 0 y finaliza en 20. Y con este comando lo que hacemos es activar la cuadrícula del gráfico. Para no generar un error haciendo un cierre directamente en el botón de cerrar de la ventana de gráfico, entonces utilizamos un WeControl mediante el cual vamos a manipular esta variable que inicialmente tiene un valor de 1, la variable stop. Entonces el WeControl lo que me hace es definir un botón en la ventana, el que vimos allá, el push button, y en el parámetro string de ese objeto vamos a poner la palabra parar. Cuando el botón sea presionado o cuando el callback sea invocado, entonces la variable stop va a recibir un valor de 0. Eso lo hacemos en este WeControl, que es una única línea, solo que está tan extensa que la dividimos con 3 puntos suspensivos y MATLAB lo soporta. Con esta línea iniciamos nuestra medición de tiempo. MATLAB activa un cronómetro e inicia una medida de tiempo. Y en este bucle lo que hacemos es asegurarnos que mientras la variable stop tenga un valor de 1, que es su valor inicial, con el valor con el que inicia el script, este bucle va a estarse ejecutando de manera indefinida hasta que el valor de esa variable pase de 1 a 0. Y como ya lo expliqué previamente o líneas arriba, se logra interactuando con el push button que ha sido definido mediante el WeControl. Entonces, mientras stop valga 1, que es el valor inicial con el que arranca el script, entonces este bucle while se va a estar ejecutando de manera indefinida. Se hace una validación del tiempo que ha transcurrido desde que inició la medición de tiempo. Aquí la iniciamos, aquí la detenemos. El tiempo transcurrido se compara con el periodo de muestreo. Este es el periodo de muestreo. Recordemos que la frecuencia de muestreo es fs, por lo tanto el periodo de muestreo va a venir dado por 1 sobre fs. Si ese intervalo de tiempo es superior al periodo de muestreo, podemos hacer adquisición de los datos. Por lo tanto, la sentencia if se va a ejecutar todo lo que esté todas las sentencias que estén contenidas dentro del if. Lo primero que se va a ejecutar es iniciar nuevamente el conteo, finalizar el anterior e iniciarlo nuevamente. Hacemos un desplazamiento hacia la izquierda del vector de salida y. Entonces, lo que tiene y entre la primera posición y la penúltima posición, le vamos a asignar lo que tiene el mismo vector y
pero entre la segunda posición y la última posición. De esa forma obtenemos un desplazamiento de esos valores hacia la izquierda o hacia arriba, si lo vemos como un vector columna, en el vector Y. Y al último valor del vector Y, recordemos que Y es un vector columna de 1000 elementos, al último elemento le vamos a asignar la lectura digital del pin. En este caso hemos utilizado el pin, el D51. Recordemos el esquemático que vimos en Fritzing hace unos instantes. Miremos que estamos ingresando a Arduino por el pin 51, que es el que estamos visualizando acá. Entonces, por esa razón, aquí especificamos que la lectura digital la vamos a hacer por el pin 51, que tenemos que ponerle la letra D de digital y va entre comillas simple. Esa lectura se va a hacer en el objeto A, que como nos hemos dado cuenta es un objeto tipo Arduino que se está comunicando por el COM3. De esta forma, en estas dos líneas lo que hacemos es actualizar nuestro vector de salida. Hacemos un desplazamiento de los valores que contiene y en la última posición cargamos el nuevo valor. Una vez hecho esto, entonces lo que hacemos es, en nuestro objeto tipo line llamado L1, seteamos o ponemos en dos parámetros específicos, uno de ellos llamado xdata, ponemos el vector t, que como recordamos líneas arriba ha sido inicializado mediante el comando line space y es un vector de 1000 elementos que comienza en 0 y termina en aproximadamente 20. También en el parámetro ydata del objeto L1, que es un objeto tipo line, seteamos o ponemos lo que tiene el vector Y, que es el que estamos actualizando en estas dos líneas de código. Una vez puesto esto en la gráfica, lo que hacemos es graficar de inmediato o graficar ahora con el comando draw now. Entonces este es el código del script utilizado para la adquisición de los datos. Vamos a ponerlo a correr. Vamos a verificar el funcionamiento del script nuevamente, aunque esto fue lo que vimos al inicio del video. Y como nos damos cuenta, cada vez que interactuamos con el botón, entonces asimismo vamos visualizando la forma de onda en el gráfico de MATLAB. Importantísimo recalcar que es una onda cuadrada porque es una señal digital, es una señal que solamente puede tomar dos valores, ya sea 0 voltios o nivel lógico bajo o 0 lógico, y puede tomar un 1 lógico o nivel lógico alto o 5 voltios. No es posible obtener ningún otro valor, por lo tanto se trata de una señal digital y nos genera, como podemos apreciar, una onda cuadrada cuya frecuencia va a depender de la frecuencia con la que presionemos y dejemos de presionar nuestro botón o nuestro pulsador. Vemos pues que entonces funciona y eso es todo. Muchas gracias por su atención.